Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en un episodio más de Apuntes Parlamentarios, este programa que busca sensibilizarnos sobre los temas legislativos más allá de la coyuntura. A veces no hay tiempo para sentarnos a reflexionar sobre la actividad parlamentaria porque nos gana la agenda política, que si la reforma electoral, que si la reforma energética, que si la reforma laboral, que todo, y entonces vamos en el día a día y poco nos sentamos a reflexionar sobre la vida parlamentaria. Y creemos que es muy importante reflexionar sobre eso, sobre el impacto que tiene la vida parlamentaria en la vida democrática, en la construcción de una ciudadanía, de una cultura política democrática, porque estamos convencidos que una democracia sólida solamente permanece cuando tenemos a una ciudadanía informada. Y ese es el propósito de Apuntes Parlamentarios, que tengamos este espacio justamente para platicar sobre la vida parlamentaria. Y en esta ocasión, con el pretexto de hablar del tema de Parlamento Abierto, lo que realmente queríamos era tener a unas invitadas de lujo para que platiquemos sobre la vida parlamentaria y sobre la agenda de Parlamento Abierto. Tenemos como invitadas nada más y nada menos que a la senadora Mónica Fernández Balboa, quien es presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, con mucho gusto. Una felicitación especial además por este nuevo programa y aquí a Radio Congreso también una felicitación por tener a Kervig al frente de este nuevo programa. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, este panel de lujo se complementa también con la presencia de nuestra amiga Blanca Lilia Ibarra, quien es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Blanca Lilia, bienvenida. Muchas gracias, Kenvir. Me complace mucho estar aquí en estas primeras emisiones de Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso y desde luego que haya personas como tú tan conocedoras del tema legislativo y especialmente felicitar también al director general del Canal del Congreso, Eduardo Fernández. Muchísimas gracias. Además, bienvenida de vuelta a casa, porque tengo que decir que Blanca Lilia Ibarra fue directora general del canal de televisión del Congreso Mexicano. Entonces, pues, yo creo que es como, no sé si se sentirá un poquito de nostalgia de vuelta a los temas legislativos. Fíjate que sí, muy motivada, muy emocionada, pero muy contenta de ver el crecimiento que esta legislatura ha dado también al canal del Congreso. Muchísimas gracias, Kenvir. Gracias, Blanca Lilia. Y también nos acompaña Marina San Martín, quien además de ser una experta en temas de transparencia y protección de datos personales, es comisionada del Instituto de Transparencia y Protección de Datos de la Ciudad de México. Bienvenida, Marina. Muchísimas gracias, mi querido Ken. Bueno, yo encantada de estar aquí, obviamente compartiendo mesa con la senadora, de verdad mucho gusto, y con la presidenta del INAI, también antes directora de este canal, y por supuesto agradecer al director actual la invitación y felicitarlos por este Radio Congreso y por este Apuntes Parlamentarios donde me honra mucho estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en materia sobre Parlamento Abierto y quizá lo que valdría la pena es que ahorita que empecemos nos planteemos cuál ha sido nuestra experiencia en el ámbito legislativo con estos nuevos procesos de apertura institucional. Vamos a la bienvenida y ahorita arrancamos. Hora de praxis. Apuntes parlamentarios. Mónica, tú has sido diputada federal y senadora, pero no solo eso. Ha sido presidenta de la Cámara de Senadoras y Senadores y con toda esta experiencia acumulada en la actividad legislativa, queríamos iniciar preguntándote, pareciera que la actividad parlamentaria se ha ido transformando en los años recientes, es decir, hay muchos cambios, se vive con mucha mayor intensidad. Quizá tiene que ver un poco con la exposición que ahora tienen los parlamentos en la actualidad que antes no tenían. Es decir, hasta hace quizá unos 20 años, pues lo que sucedía en los parlamentos, pues uno se enteraba a través de lo que decían los periódicos, las noticias. Pero hoy en día, si queremos saber lo que sucede en el Congreso o en sus cámaras, pues podemos seguir
20 o 30 cuentas de Twitter que están tuiteando al mismo tiempo lo que está sucediendo, cada quien con distintas perspectivas, otros en Instagram, otros en Facebook, y entonces ya de repente tenemos una sobreexposición a lo que está sucediendo al interior. ¿Cómo vives este proceso de transformación institucional y cómo consideras que se ha transformado el Parlamento, el Congreso en estos años recientes? Es decir, porque yo doy por sentado que hoy tenemos instituciones muchísimo más abiertas de las que teníamos hace, ya no digamos 20 años, hace 5 años, hace 4 años, casi que les diría, hoy este Senado es más transparente del que teníamos hace apenas 6 meses y cada vez más. ¿Es así? ¿Esa también es tu percepción? Mira, voy a empezar diciéndote, yo creo que tu última pregunta, ¿cómo se ha transformado? Ha sido una transformación acelerada en los últimos años, pero además contundente. Y una prueba nada más de eso es que en esta mesa, en este programa, nos invitaste a 3 mujeres. Esto era impensable hace 10 años. Claro. Hace 10 años en esta mesa hubieran estado sentados 3 hombres hablándote... Pues de la transparencia lo dudo, pero esto es un gran cambio y es una gran apertura y una gran transformación. El papel de las mujeres, cómo han podido y cómo hemos podido llegar a estos estadios que tenemos hoy. Y efectivamente, y les doy la bienvenida aquí al Senado de la República, por supuesto, a 2 grandes mujeres que admiro y respeto y les tengo mucho cariño. Y rápidamente, efectivamente se ha ido transformando. Yo te voy a decir que ahorita mencionaste cuando fui diputada federal. Yo fui diputada federal en el 2006 en la 60 legislatura. Y pues no, de entrada no habían las redes que tenemos, las redes sociales que tenemos ahorita. Pero a mí me tocó, yo era diputada de oposición. Claro. En un ambiente muy polarizado y muy confrontado. Entonces, no solamente no había la difusión y los medios como los que tenemos ahora para poder exponer nuestras ideas, sino que además, pues estábamos vetados. Estábamos vetados, 1, por ser oposición, y 2, pues por ser mujer. Y 3, pues en nuestros estados, te lo digo abiertamente, pues no había manera de poder mediáticamente, bajo ningún esquema de comunicación en medios de comunicación formales, de exponer y plantear qué era lo que estábamos haciendo o cuáles eran nuestras actividades. Entonces, en este mismo sentido, yo te puedo decir, yo en lo personal, yo tenía una tarea fundamental que nosotros... cada vez que teníamos una decisión importante, pues salíamos a las calles y íbamos casa por casa, y a mí me tocó hacerlo casa por casa, informando qué era lo que estábamos haciendo, cuáles eran las grandes reformas. Al decirte que yo estuve y formé parte de la 60 legislatura, te puedo hablar, por ejemplo, del intento de privatización de Pemex cuando el petróleo en el fondo del mar y todos estos mitos y que fue un parteaguas además, no sé si recuerdan que fue cuando se tomó la Cámara de Diputados. Pues lo tengo que decir, pusimos una lona gigantesca que cubrió todo, sí, claro, y pusimos clausurada la Cámara de Diputados durante 16 días para que no se diera esa votación. Y lo hicimos Creo que es la toma más larga que ha habido de la tribuna en la Cámara de Diputados. Y lo hicimos de esa manera para que forzosamente, ante un acto así, pues obviamente todos tenían que poner los ojos, los medios en eso, y se difundiera que se estaba tratando de hacer este tema en aquel momento legislativo. Hoy, pues las cosas ya no son así. Hoy tenemos para empezar, tenemos un sinnúmero de herramientas que no necesitamos necesariamente recurrir a los medios formales de comunicación para que te saquen una información o algo que estás haciendo, sino hoy tenemos herramientas como las redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, etcétera, pero
seguimos privilegiando este contacto Directo. Claro. Ir casa por casa, ir con periódicos, ir Bueno, con eso, notas. yo creo que eso nunca se va a sustituir, porque el contacto entre los representantes y los representados siempre se privilegia el contacto cercano, ¿no? Así es, y la forma de poder hacer asambleas o de poder estar mandándoles información y decirles, oigan, estamos ahorita discutiendo esto, estamos haciendo esto, vamos a ir aquí, vamos, o sea, les avisas por las redes, vas, etcétera. Entonces es una manera de estar en una constante comunicación, y yo creo que esto, pues bueno, son herramientas que nos facilitan la transparencia de cada una de nuestras actividades, pero también de cada una de nuestras decisiones, y por qué estamos tomando las decisiones que tomamos, qué estamos discutiendo, qué le estamos diciendo a la sociedad. O sea, son los medios que tenemos para poder cumplirle a la gente, ¿no? O sea, estamos aquí haciendo esto porque es lo que te interesa. Claro, y ahora tienes la posibilidad de ir directo, sin la intermediación de otros actores o de pedir permisos. Blanca Lilia, tú tienes una larga experiencia en los medios de comunicación, pero particularmente pocos perfiles. Bueno, ahora por supuesto eres la comisionada presidenta del INAI y eres una figura muy importante para todos nosotros y para el ejercicio de nuestros derechos de todos los mexicanos, de acceso a la información y de protección de datos, pero tienes una larga trayectoria también en la comunicación parlamentaria. Has estado trabajando este tema desde el Congreso local del Estado de Puebla y después como directora del canal del Congreso. ¿Tú crees que coincides con esta visión de la senadora Mónica Fernández de cómo se ha transformado la comunicación parlamentaria y cómo hoy en día hay como multiplataformas y que más bien estamos sobreexpuestos a toda esta fuentes de información que hacen hoy a nuestros parlamentos y a nuestros parlamentarios mucho más expuestos al escrutinio público? Desde luego que sí. Corría el año de 1998 cuando se fundó el Canal del Congreso, y eso marcó también un parteaguas para la comunicación legislativa. Han pasado más de 2 décadas, Kenvir, en que el Congreso Federal ha buscado una forma no solamente de mostrar y de abrir a la opinión pública las decisiones parlamentarias, sino también en un camino paralelo la forma en que, como bien señala la senadora Mónica Fernández, interactúan las y los legisladores teniendo en el centro de sus decisiones a los ciudadanos. En ese sentido, creo que es fundamental el trabajo de comunicación política que hoy se expande en la era digital a través de múltiples plataformas, y donde al final del día un canal legislativo, un canal que emana de este poder, también cumple con una función sustantiva de cara a la sociedad, no solamente que permite que se conozca en tiempo real lo que se está decidiendo en las 2 cámaras y el debate que se da también para esas votaciones. Creo que es fundamental y es muy interesante. Yo recordaba justamente hace más de 20 años en una dirección de comunicación social en una entidad federativa donde había mucho temor de que se transmitieran las sesiones del Congreso, y donde hoy volteamos a ver, ya casi 25 años de que tenemos este canal del Congreso, es un medio necesario que permite también que la ciudadanía esté informada de primera mano para que pueda tomar y juzgar y exigir rendición de cuentas y entrar al debate parlamentario y entrar también en comunicación y en contacto con sus legisladores desde cualquier parte del país. Y hoy se amplía, por supuesto, con la facilidad que da el abrir Radio Congreso, porque también se trata de conquistar otras audiencias. Entonces yo simplemente diría que el camino ha sido largo. También forma parte de este desarrollo democrático de México, donde se trata de que haya mayor cercanía de la sociedad en la toma de decisiones públicas y de que haya mayor legitimidad también en el trabajo de nuestras legisladoras y legisladores. Celebro que haya estos espacios
donde caben todas las voces, donde prive la pluralidad y la inclusión y donde contribuya a un debate democrático. Bueno, y ahora las y los legisladores, antes tengo la impresión de que los legisladores siempre pues, querían salir en la tele, ¿no? Es decir, porque pues, eso les proyectaba, los hacía más conocidos, pero ahora ya más bien lo que tienen que aprender es a usar sus redes, porque si no se quedan fuera de la jugada, es decir, quien no está en el debate público a través de esas múltiples plataformas puede quedarse fuera de la jugada. Claro, hay distintos estilos. Pero esa ya es mi opinión, pero también hay que saber medirle porque a veces la sobreexposición, pues estar tuiteando cualquier cosa o a veces frivolidades puede causarte lo contrario. Es decir, que seas muy conocido y hasta te viralices, pero a lo mejor no sea en el mejor sentido posible, ¿no? Es decir, pero eso, pues bueno, eso cada legisladora lo mide. Y ahorita que decías justamente de que esta legislatura local decía, híjole, pero vamos a transmitir las sesiones. Nosotros aquí en México damos por sentado eso, es decir, si tú quieres ver las sesiones, te metes al canal del Congreso, pones ahí el día de la sesión, es más de las comisiones y te metes y puedes ver y lo que dijo fulanito, puedes ver todo. Y eso a veces no nos detenemos a pensar que eso no lo tienen todos los parlamentos del mundo, ¿eh? Esto es un gran avance que se ha ido alcanzando gracias a la infraestructura y la inversión que se ha hecho en el canal del Congreso y también en la sensibilización de los legisladores de que tienen que rendir cuentas, de que no se puede ya legislar en lo oscurito. Es decir, que ahora hay que dar la cara y hay que justificar las decisiones que se toman, ¿no? Marina, ¿tú crees que hoy tenemos legislaturas más abiertas de lo que teníamos antes o realmente esos mecanismos de resistencia siguen estando presentes y se buscan las estrategias? Lo digo porque tú has estado, por supuesto, ahora como comisionada, pero antes en la gestión de la gestión de la política de transparencia. Y entonces, para saber si son espacios todavía de resistencia, islas de opacidad, o realmente hemos avanzado en materia de transparencia legislativa. Yo creo que sí, porque ahorita que te escuchaba y las escuchaba con mucha atención, no es lo mismo en esta reforma del 77 que se dio, cuando era esta apertura de medios. O sea, creo que el hecho de que entrara acceso a la información abre todo un panorama. Y entonces empezamos a avanzar en 2002 con una ley que te da unos cimientos para saber, porque no podemos explicarlo de Parlamento abierto sin información, no podría, y el principio de transparencia ahí. Y luego no debemos olvidar en esta historia de 20 años ya, ¿no?, la parte que nosotros nos sumamos como México a la Alianza para el Gobierno Abierto. Eso me parece que es también un parteaguas en cómo vamos a nivel internacional subiéndonos a ese campo. Y la verdad es que partiría y les traía también esta frase de Peter Fenn, de un principio básico de la democracia sana, mi querido doctor, es el diálogo abierto y la transparencia. Es decir, no podríamos explicar la función de los congresos cuando son representación popular sin la ciudadanía. Lo acaba de decir la senadora, salimos a las calles, yo soy la voz del sector que represento y de pluralidad. Entonces parece absurdo o como una paradoja pensar que no puede haber voz de la ciudadanía en el Parlamento, si realmente las leyes que se construyen aquí es de aplicación general para todos. Entonces sí creo que ha habido una diferencia sustancial y entendiendo este concepto que tú conoces muy bien, que pareciera a veces que cada vez lo retomamos como si fuera nuevo, ¿no?, reandando, y tú tienes una construcción de una apertura institucional y un Estado abierto en distintos poderes. Es decir, esa es la lógica de cómo establezco no solo transparencia como principio fundamental y básico, sino participación y colaboración, que son elementos claves para que exista cualquier tipo de apertura institucional. Y en ese implica una bidireccionalidad, no solo publicar cosas, sino mantener o establecer un diálogo que implique recoger necesidades para definir agenda, recoger necesidades para poder ver cómo retroalimentamos una norma que estamos queriendo proponer, ¿no? Oyendo, como se decía aquí, la pluralidad de voces. En particular, no puedo dejar de decir el tema de mujeres y la presencia de mujeres aquí. Y obviamente esa agenda legislativa que a nosotras nos compete. Y luego diría yo un componente que de una vez meto, interseccional. Es decir, no es lo mismo legislar migrantes mujeres, con tema que tenga que ver con discapacidad. Y todas esas voces tienen que ser escuchadas, ¿no? Y el ejercicio presupuestal para llegar al concepto que me gusta mucho más, que es rendir cuentas. Es decir,
cómo tomo las decisiones con transparencia, pero explico por qué. Y por qué esa es la mejor para la ciudadanía. No hay otra manera de entender, y no entendiendo este concepto de democracia lejos, ¿no? Ajá, nuestros representantes, nosotros aquí. Al final es tocar las vidas de las personas, o sea, se legisla para. Y me encanta que el canal del Congreso se haya renovado, me encanta que todo mundo oiga, que este programa esté, porque pareciera que oye uno las discusiones y pues no nos tocan. Nadie consultamos el diario oficial, ¿no? O sea, y eso son simplemente las cosas que nos tocan. Entonces sí creo que hay un cambio. Por supuesto, siempre culturalmente vas avanzando y existen todavía, ¿no?, resistencias, pero pues trabajamos para eso. Y creo que los cambios culturales son generacionales, que toca pues 25 años a veces te dicen, entonces somos jóvenes aún, aunque ya de 20 años y mayores de edad, pero creo que sin eso sí hay un cambio sustancial, lo sostengo. Por supuesto, y ahorita vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar y les quiero preguntar, desde su propia experiencia profesional y su propia experiencia política, ¿cómo han vivido ustedes esta transformación en el caso de Mónica en la relación con los representantes y los representados y esta nuevo ser sujeto del escrutinio público, es decir, estar en el ojo, ¿no? De que todas tus acciones son vistas y casi que ya no puedes salir de casa porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿no? Exacto, o sea, sí. Casi que para salir a la calle es 5, 4, 3, 2, vámonos. Y ya estás expuesta públicamente. Pero también desde sus experiencias, por ejemplo, en el caso de Blanca Lilia, cómo se impulsa desde el INAI la agenda de gobierno abierto, particularmente en los congresos locales, el Congreso Federal, y lo mismo en la Ciudad de México con Marina. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Apuntes Parlamentarios aquí en Radio Congreso. Mónica Fernández Balboa, expresidenta de la Cámara de Senadores, senadora y presidenta de la Comisión de Gobernación. ¿Cómo te ha tocado vivir esta transformación de ahora estar sometida a este escrutinio público permanente, estar en el ojo público? Fíjate que ha sido un proceso de aprendizaje muy importante, ha sido paulatino y ha sido además con mucho gusto. Cuando me tocó ser presidenta de la mesa directiva del Senado, tuve la oportunidad de conocer, para empezar, y tengo que decir el comercial, porque tuve la oportunidad de conocer más el funcionamiento del canal del Congreso. Claro. Y de todos los esfuerzos que se hacían atrás de lo que vemos, atrás de cámaras, para poder tener un medio de comunicación que fuera efectivo para que la ciudadanía pudiera estar informada de todo lo que hacemos. Y además me tocó un proceso sumamente difícil porque me tocó la pandemia, el inicio de la pandemia del COVID. Y hubo momentos muy difíciles donde teníamos que además cerrar todo absolutamente, claro. Cerrar, bajar cortinas, no podía entrar nadie. Y decíamos, pero ¿y qué va a pasar con el canal del Congreso? No podemos poner pantallas en negro, que fue un concepto que aprendí de Eduardo, claro. Y que decíamos, porque eso sería una señal de alarma y claro. Que no estamos aquí. Entonces, el mensaje a la ciudadanía. Exacto. Entonces claro. Tuve que aprender muchas cosas de el funcionamiento y del gran significado que los medios de comunicación, como específicamente, que es nuestro medio del órgano legislativo de este país, del poder legislativo de este país, como es el canal del Congreso, y su importancia. Y en ese sentido, pues me di a la tarea, y espero que no les haya yo quedado tan mal, de tratar de impulsar junto con ellos las propuestas que podían hacer que esto fuera más eficiente y que pudiera tener un mejor estado para poder difundir. Se firmaron varios convenios para poder ampliar más la información, los canales, la capacidad, etcétera. Entonces, ahí aprendí la necesidad y la obligación que tenemos como legisladores de comprometernos con esta transparencia. Claro. Y lo importante que es que la ciudadanía tenga, para empezar, pues bueno, la rendición de cuentas por parte de todos sus representantes. Y también quiero hacer aquí hincapié en que esto también
es un cambio de paradigma en los últimos años porque gracias a estos cambios de paradigmas ya es una realidad. Todos sabemos que tenemos que rendir cuentas, te guste o no te guste, pero tienes que rendir cuentas. Ya está asumido, Ya ni siquiera para resistirse. Ya está asumido. Y entonces, ¿cómo lo vamos viviendo? Bueno, pues cada quien ya ahí tiene sus formas. A mí me gusta por formación, por como sea o por la propia experiencia pasada, pues que es una obligación y me siento con ese deber como moral de estar todo el tiempo informando qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos reaccionando y qué es lo que estamos trabajando. Y también traemos una cultura, te digo, de estar saliendo a las calles, de estarles diciendo en asambleas, en casa por casa, diciendo qué es lo que estamos haciendo. Pero también es parte de... ¿Cómo podré decirlo? Ustedes que son las expertas en comunicación. Hubo un momento en que la opinión sobre los legisladores, sobre diputados, era terriblemente mala. Y entonces todo el mundo decía, hasta era así como penoso que fueras legislador, sí. ¿no? Era motivo de pena. Bueno, es que también los medios tradicionales, y ahí yo siempre anoto, y ahí lo que pasa es que también los medios tradicionales han construido estereotipos de los legisladores. Y entonces la primera plana se la lleva una foto de un diputado que estaba dormitando. Así es. O de una pelea, aunque la sesión haya durado 8 horas o 14 horas y se hayan aprobado distintos instrumentos legislativos. No, eso no es lo importante porque eso no es atractivo. No es la nota que vende, exacto, ¿no? Exacto. Y eso ayuda a reforzar los estereotipos. Entonces hubo un momento en que tú veías y que la opinión pública en general era terriblemente mala. Entonces eso nos obliga, claro. O sea, nos tiene que obligar a decirles, oigan, claro. No, tenemos un trabajo, estamos comprometidos, estamos aquí porque pues ustedes nos pusieron, porque estamos haciendo las cosas, porque esto es lo que estamos discutiendo. Claro. Y me parece maravilloso, me parece excelente que tengamos, como lo dije antes, las herramientas ahorita, estas plataformas digitales para poder transmitir y poder llegar cada día más a un público que pueda tener alguna otra información o también informaciones erróneas, informaciones equivocadas, y claro. que podamos decir, no, lo que está pasando es esto, y que lo puedan ver. Y aquí vuelvo a lo mismo, el canal del Congreso, Radio Congreso, juega un papel determinante, pero también lo que nosotros podamos difundir. Y también tiene una parte pesada. Pues sí. Pesada, no mucho, perdón si me estoy exagerando en el tiempo, pero una parte pesada porque también esto conlleva a que una parte de tu información privada, de tu vida privada, o sea, claro. No puede ser todo público, claro, si me explico. Sí. Tú también quieres la privacidad con tu familia, la privacidad con tus acciones, y como hace rato sí. Decíamos, bueno, hay veces que si vas a salir a la calle, pues tienes que salir, ya no puedes salir en chanclas en o fachas. Porque entonces te agarran en la calle, o al revés, oye, pero... Hemos visto muchos casos de, ¿ya viste la bolsa que trae fulanito o perenganito? O sea, entonces, esas cosas también, si bien son parte de la información pública, también hay cosas que son privadas, que están como que en el límite, y que yo considero que hay algunos aspectos en que también no pueden ser tan abiertos, ¿no? Claro. O sea, que no puede ser, o que no pueden meterse tanto en tu vida privada, en tu vida personal. Pero lo que respecta a todo el trabajo que uno hace, a las condiciones en cómo lo hacemos, o sea, hoy por hoy, y aquí no me va a dejar mentir mi amiga presidenta del INAI, en el Senado, pues todo lo tenemos como que muy transparente. En las páginas del Senado publicamos casi todo, sí. Casi todo, no sé qué más nos falta, bueno, sí nos faltan, pero
estamos motivados a hacer desde tus asistencias, tus participaciones, tu rendimiento, el trabajo en comisiones, lo que firmas, todo está publicado, todo se está subiendo continuamente a las páginas. Firmamos, me tocó como presidenta y ahorita lo mencionabas, hacer el convenio con la UNAM para hacer el observatorio de transparencia legislativa y Parlamento Abierto del Senado de la República, que hemos estado trabajando al respecto y buscando las nuevas oportunidades para seguir poniendo a disposición todas las tareas que hacemos, ¿no? Entonces, creo que sí. Hay muchas cosas en las que hemos avanzado gracias a este cambio de paradigmas y creo también que nos faltan cosas por hacer. Claro, por supuesto. Y bueno, y también hay un pedacito de esta parte de que a veces puede ser incómodo, ¿no? Claro, y además lo que era ayer, a lo mejor hoy ya evolucionó, hay nuevas tecnologías, hay más información, las instituciones van evolucionando y de hecho el cambio en el comportamiento de quienes forman parte de ellas es el resultado no solo de estos aspectos culturales como a los que se ha referido la senadora Mónica Fernández, sino también de una infraestructura y un rediseño institucional como es la aparición de un órgano constitucional autónomo como el INAI, que nos permite hoy ejercer ciertos derechos. Y no debe ser fácil, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, pues llamar a cuentas también a estos órganos políticos como el Senado, la Cámara de Diputados, y que tengan que promover, como lo establece la ley general y la ley federal, una agenda de apertura institucional. ¿Qué tan difícil es y cómo lo hacen desde el INAI para que esto sea posible? Bueno, mira, yo creo que debemos de partir de dos supuestos. La primera tiene que ver con las obligaciones de ley, donde hay, y lo voy a decir así, nadie se salva. Nadie que ejerza recursos públicos y donde entran en la misma bolsa los partidos políticos, los sindicatos, los tres poderes de la Unión, los organismos autónomos. Por un lado, la ley establece muy claramente cuáles son las obligaciones que deben de cumplir para estar publicando de manera actualizada la información que debe estar a disposición de la sociedad, lo que es verificado y medido por el propio Instituto Nacional de Transparencia, y como bien lo ha referido la senadora Mónica Fernández, en el caso del Senado ha tenido un cumplimiento importante, un cumplimiento de todas las obligaciones de ley. La otra parte de la moneda tiene que ver con la transparencia proactiva, con aquella que se identifica que debe de ser puesta a disposición de la sociedad porque hay un interés específico sobre tal o cual determinación o decisión. Creo que en ese sentido hay un camino amplio que se debe atender. En efecto, durante 24 años el canal del Congreso ha estado al servicio de la población, poniendo a disposición las transmisiones del trabajo que se hace en comisiones, en los plenos, etcétera. Y el INAI, justamente este año conmemoramos los primeros 20 años de la Ley Federal de Transparencia Gubernamental. Es decir, hemos ido avanzando de manera paralela en una aspiración en un país que se precie de ser democrático. La transparencia en las decisiones públicas que abarca e incluye naturalmente a nuestros representantes populares. En ese sentido, desde el INAI, bueno, pues en efecto, y tú has participado en distintos estudios y acciones que hemos emprendido para involucrar aún más, no solo al Congreso Federal. Tú fuiste parte también muy importante para contribuir en ese observatorio donde participaron estados como Nuevo León, Jalisco o Puebla, donde revisamos cómo van avanzando los congresos locales. Igualmente se ha impulsado y tú coordinaste desde el comité editorial la obra del Congreso Mexicano y el Parlamento Abierto. En esa lógica hemos tratado de impulsar una sociedad abierta, es decir, por un lado, donde el gobierno, los tres poderes de la Unión, asuman como una convicción y una voluntad democrática el transparentar su actuar
y por el otro lado donde la sociedad también se involucre más en los asuntos públicos. En efecto, ya lo decía la senadora Mónica Fernández, estamos en una crisis de credibilidad y confianza en las instituciones, en nuestros representantes, y la mejor forma de acercar a la sociedad y al ciudadano es rindiendo cuentas y haciendo un trabajo honesto y un trabajo transparente. De esa forma, el INAI pues no solamente contribuye a través del Sistema Nacional de Transparencia, donde todos los estados de la República traemos una agenda de gobierno abierto, donde tratamos de socializar, que la sociedad participe, se involucre, sepa para qué sirve el derecho a saber para su vida cotidiana, pero al mismo tiempo que involucre también a las autoridades de la región, del estado, del municipio en esta agenda de la transparencia. Porque queremos construir un país más justo, más democrático, menos corrupto y más transparente. Y llevamos a cabo una serie de certámenes, congresos, foros, seminarios y una serie de deliberaciones también que nos permiten insistir en la necesidad de que regresemos al ciudadano la información que le pertenece, que esa cultura del secretismo quede en el pasado y no vuelva a aparecer. O sea, por las buenas y por las malas, pero de que transparentes tienen que ser. Es decir, por las buenas, certámenes, políticas de difusión, etcétera, pero por la otra es a cumplir con la ley, ¿no? La aplicación de la ley. Ahí sí no hay excepciones. Bueno, la pregunta incómoda sería, pero a ver, de los tres poderes, ¿en dónde hay más resistencias a la transparencia? No, mira, yo creo que si hiciéramos una evaluación, depende de qué dimensión estamos hablando. Por un lado, si hablamos de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, advertimos que los sindicatos tienen un largo camino que caminar, que andar. Ok, qué elegante eres, Y Blanca por Lilia, otro lado, sí. ¿no? Okay. Es real. Digamos, esa es una dimensión, el cumplimiento Claro. de las obligaciones de transparencia, en donde el INAI Sí. verifica. Pero por otro lado, tendríamos la dimensión de a quienes les preguntan más y quienes se niegan a contestar o la forma en que contestan es inadecuada. Y ahí encontramos, y no necesariamente significa que digamos, sean poco transparentes, a lo mejor hay más resistencia y hay distintos factores. El Seguro Social tiene un alto porcentaje de solicitudes de información, de recursos de revisión, al igual que el Consejo de la Judicatura, Claro, por porque ejemplo. también tiene muchos Pero usuarios, seguramente. Exactamente, hay que dimensionar Claro. de qué tamaño de instituciones o dependencias estamos hablando. Creo que la sociedad se ha ido formando un criterio propio a partir también de las investigaciones periodísticas que dan cuenta de que hay dependencias donde eventualmente se ha ocultado información y bueno, pues tarde o temprano sale a la luz pública información que hoy nos permite identificar casos relevantes de corrupción. Esa parte me parece que tenemos que seguir trabajando y yo vuelvo y cierro con esto. El tema del trabajo que se hace en el Congreso de la Unión es muy importante, pero no solo a partir de este gran canal del Congreso. Creo que hay que trabajar un poco más también en esas decisiones que no necesariamente se toman en las comisiones legislativas. Claro. Y que creo que es donde la sociedad muchas veces quiere encontrar ese debate y esas discusiones y esos acuerdos entre los grupos parlamentarios. A veces tengo la percepción que así como hubo una transición hacia la apertura institucional a nivel federal, no fue simétrico esa transición a nivel local. Y que a nivel local encontramos también muchas resistencias, algunas tradiciones de mucha opacidad, inercias institucionales propias del ejercicio del poder y del ejercicio de los recursos. Marina San Martín, comisionada del Info Ciudad de México, tú tienes esa misma percepción, tú tienes una gran participación en el Sistema Nacional de Transparencia, has formado parte de él y eres ahora comisionada. En lo local, no solo en la Ciudad de México, me refiero en general en el país, en lo local, ¿encuentras esa asimetría entre lo avanzado a nivel federal con lo que se ha avanzado a nivel local? Yo creo que como el tema de desarrollo de las leyes en su momento ha tenido esta evolución. O sea, empezamos con la ley federal que tenía muchas ventajas y se notaron estas asimetrías y a ti te recordarás esta reforma de 2006
7, donde vamos a hacer un esfuerzo para que todos nos volvamos a ser homólogos. Bueno, y luego la de 2014, donde ya hay una ley general que, como decíamos, obligadamente todos las mismas situaciones a publicar, ¿no? Entonces, creo que una buen papel incluso de lo federal es compartir estas buenas prácticas a lo local, porque obviamente tiene que ser bidireccional y subir, ¿no? Efectivamente, como bien apuntas, pues siempre hay, ¿no?, estas resistencias en todos los niveles. Creo que lo local es clave porque es lo más cercano a la ciudadanía. No demerito para nada lo federal, son temas de competencias divididas, pero creo que ahí es clave. Que sí coincido con la presidenta, en la parte de obligaciones de transparencia, ahí no queda más que cumplir, ¿no? Y hay de dos vías, esa y adicional, hacer un trabajo de convencimiento. Yo en la parte del Info llevo sobre todo el área de capacitación. Hicimos un curso en coordinación con Estado Abierto justamente de transparencia proactiva y estamos tratando de incidir con los sujetos obligados en un cambio de cultura, más allá del cumplimiento de la ley, sino, como decía la senadora, es un activo la transparencia y la rendición de cuentas, porque me permite explicar, me permite combatir las fake news, me permite decir lo que estoy haciendo, más ahora que hay reelecciones, ¿no?, legislativas, para volver a tener confianza. La clave es la confianza, que creo que tenemos que trabajar aún. Podemos tener el componente de transparencia bastante avanzado y creo que hay que profundizar, y ahí tú eres un experto, mi querido doctor, en la colaboración y participación y en qué procesos legislativos. Y yo creo que hay una gran beta que se han aprovechado de los diputados locales y al igual que los legisladores federales, de ellos comunicar su función, de ellos acercarse y usar los medios de comunicación. Las tecnologías lo potencian, las casas con la gente, ¿no?, las necesidades y demás, pero creo que un componente clave que vamos en ese camino es institucionalizar la cuestión de este diálogo más fuerte, más profundo, y la parte también, organizativa. ¿Cómo? O sea, y en qué procesos, ¿no? Estos de comisiones, estos que tienen que ver con cómo recojo las iniciativas, y hay dos que les quería yo compartir de estas cuestiones que quise traer al programa. Por ejemplo, me tocó estar en un congreso de España de transparencia, y ahí compartieron una organización que se llama Political Watch con el Ministerio de Asuntos Exteriores, una, página que tienen donde detectan qué iniciativas del Congreso tienen que ver con el cumplimiento de la Agenda 2030, por ejemplo. Y se sistematiza ese diálogo y se utiliza un recurso, ¿no?, público, pero se aprovecha el recurso de las organizaciones, de estos traductores de información. Chile, por ejemplo, tiene una especie de congreso virtual donde puedes más o menos tener un cierto diálogo. Tú mismo has dicho otras experiencias donde cómo opino la iniciativa y sí recoja esa parte. O sea, esa parte creo que hay que profundizar. Los planes que se tienen a nivel del sistema nacional, como estos de gobierno abierto, los planes de apertura o de acción, creo que también ahí es invitar al Congreso que participe en esa parte proactiva, más allá del cumplimiento, ¿no? Yo te diría, y soy defensora de eso porque no solo es la parte que me toca coordinar, el tema formativo de capacitación me parece fundamental para cambiar cultura de apertura institucional. Claro, porque, para que haya Parlamento abierto tiene que haber colaboración, y tiene que haber apertura, y tiene que haber diálogo, tiene que haber transparencia. Pero también, a pesar de que yo soy alguien que impulsa, por supuesto, la agenda de Parlamento abierto, también yo soy uno de los primeros que dice, ojo, pero también los procesos legislativos no pueden ser rehenes de organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo. Es decir, no puede estar porque no tienen la legitimidad democrática que tienen las instituciones que fueron diseñadas para eso. Y yo sé que a lo mejor si lo dice un senador, un diputado, una diputada, dicen, pero qué barbaridad. No, quienes nos hemos especializado también en esos temas, tenemos que reconocerlo, que sí, se tiene que construir mediante el diálogo, pero no se puede ser rehén de grupos de interés o grupos de presión que a veces son los primeros que no rinden cuentas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a regresar al cierre de nuestro programa y vamos a recuperar algunas últimas impresiones. Vamos a un corte y regresamos. Por supuesto que estoy seguro que no tendríamos la legislación en materia de Parlamento abierto, gobierno abierto, etcétera, sin la movilización de la sociedad civil. Es muy importante lo que ha hecho la sociedad civil organizada y no organizada, es decir, no solo los colectivos, sino también la ciudadanía demandando información de parte de sus autoridades.
Se han logrado muchas cosas, por supuesto, pero también hay muchos pendientes. Hay una agenda que, yo insisto, la agenda pendiente de hoy no va a ser la misma agenda pendiente de mañana, porque una vez que logremos y que alcancemos nuevas metas, nos tendremos que proponer otras. México sí es un referente, por supuesto, en materia de transparencia, de apertura institucional, pero sin duda no nos podemos cruzar de brazos. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, una reflexión final antes de que concluyamos sobre este tema, sobre la agenda pendiente y sobre las tareas que tenemos que hacer todos, no solo las instituciones, sino nosotros como ciudadanos, el público que nos escucha. ¿Qué tenemos que ver con esta agenda de apertura institucional? Una participación activa mayor de la sociedad es importante. Se trata de que influya también en las decisiones públicas. La apatía debe quedar atrás. Creo que México hoy exige que no solamente los partidos políticos se pongan las pilas, los representantes populares, quienes tenemos el privilegio de estar en organismos que tutelan derechos humanos, los comunicadores también, los periodistas. Creo que es importante que hoy no olvidemos que en el centro de cualquier actuación que tengamos, en cualquier ámbito, debe de estar el ciudadano. Debemos de pensar en las necesidades de la sociedad que tienen que ser primigenias y en ese sentido que los derechos tienen que ser progresivos. No podemos dar un paso atrás. Ha habido una conquista ciudadana de muchos años para tener organismos autónomos, para lograr que también hoy tengamos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Y en ese sentido creo que debemos de mantener siempre, privilegiar al ciudadano, a la sociedad, a los derechos de la población en general, para que podamos avanzar. Y sin duda alguna creo que se está haciendo un trabajo importante en el Congreso de la Unión. Se han hecho legislaciones que efectivamente hoy son reconocidas en el ámbito internacional. No es casualidad que el INAI hoy encabece 3 de las redes internacionales más importantes en el mundo. La Red de Transparencia en Iberoamérica, la Asamblea Global de la Privacidad, que abarca más de 130 autoridades de todo el mundo en materia de protección de datos personales, y la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, donde se reconoce el modelo mexicano y desde luego nuestra legislación en estas 2 materias. Por eso creo que es importante que hoy no perdamos de vista que tenemos ya el instrumento legal a nuestro alcance. Tenemos que socializar más el alcance del derecho a saber para que sea útil al ciudadano, pero del otro lado también para la población en general, que aproveche, se empodere y utilice este derecho para influir en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Y todos los que tenemos finalmente este privilegio de trabajar para el servicio público, entender muy bien que hoy en México requiere de servidores públicos con un compromiso en la ética, en la integridad, en la transparencia y en la rendición de cuentas. Yo te agradezco mucho, estimado Kenvir. Es un privilegio estar con la senadora Mónica Fernández, con quien he tenido el gusto también desde el INAI de compartir la experiencia y el trabajo y la agenda de este instituto, y con una convicción que ha mostrado ella en estos temas. Y desde luego con Marina San Martín, que a lo largo de su carrera ha hecho también un trabajo de mucho compromiso con esta agenda de la transparencia. Kenvir, muchas felicidades y gracias por esta oportunidad. Gracias, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta de la INAI, gracias por estar con nosotros. Marina, hay una serie de retos pendientes, ¿no? No queremos dejar de reconocer los avances, esto es importante y creo que ya los hemos dicho. Tenemos una legislación de avanzada, tenemos resultados palpables, ya nos los ha dicho Blanca Lilia, ya nos los ha dicho Mónica, pero también tenemos retos y áreas de oportunidad en donde hay permanentes resistencias. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos para consolidar esta agenda de transparencia en materia legislativa? Yo diría un poco lo que ya mencioné en la intervención anterior. Creo que ya hay lo básico puesto, incluso
un poco más profundo. La idea sería profundizar más y en qué procesos, como bien lo dices tú, y creo que las instituciones tenemos que aprovechar e identificar en cuáles procesos necesitamos ser más escuchas. Digo, ya esta legislatura se ha caracterizado por ser escucha ampliamente, pero cómo entramos más, y yo te diría también de manera segmentada a grupos, ¿no? Cuáles son las necesidades de las mujeres, cuáles son las necesidades del campo, cuáles son las necesidades de los migrantes, profundizar ahí. Hay que hacer una estrategia en qué procesos, porque creo que una ventaja que habría que ver de estas estrategias de apertura institucional no solo es el diálogo, sino la suma de recursos. Y hablo de recursos no necesariamente económicos, sino de inteligencias y de visiones. Y eso enriquece las legislaciones, sin caer en lo que bien apuntabas tú de un control, ¿no? de los procesos, porque eso pasa también en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. Nosotros somos, como dice el nombre, servidores públicos. Necesitamos tener esa apertura de escuchar pues qué es lo que vamos a hacer. Desde el punto de vista de los órganos autónomos, que me parece que ese fortalecimiento de la autonomía, también debe haber otro reto, me parece, para acompañar es este diálogo interinstitucional, es decir, entre nosotros como órganos locales o federales, hablando con los poderes. ¿Cómo podemos nosotros ser copartícipes del impulso de la ciudadanía? Y cómo invitamos a la ciudadanía para que no se quede solamente en el día del voto de que elegiste a alguien, sino que puedas tener esa voz de escuchar. Creo que ahí está el reto, cómo hacemos estas actividades co-creadas, cómo metemos a más grupos, los que están institucionalizados y los que no, y cómo potenciamos eso también. No quiero dejarlo, porque yo soy también creyente de eso bastante, de la potencia que tienen las tecnologías de la información. Es decir, cómo podemos con estos mecanismos generar y sistematizar esta información, como los casos que les decía, ¿no? De cómo recojo las leyes que se han aprobado con la Agenda 2030 y demás. Y pues me quedaría con eso, cerrando con una frase de la primera presidenta de Kosovo, porque no puedo dejarlo de decir como mujer. Atifeye Yahara decía que la democracia debe construirse a través de sociedades abiertas que compartan información. Pues cuando hay información, dice ella, hay luz, iluminación, y cuando hay debate hay soluciones. Entonces creo que eso, con eso cerraría, agradeciéndote por supuesto la invitación, muy contenta de compartir mesa con la senadora, con la presidenta del INAI, y bueno, pues siguiendo en este diálogo y felicitando este programa que auguro muchos en ese sentido para fortalecer los apuntes parlamentarios, mi querido doctor. Muchas gracias, Marina San Martín, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Marina. Senadora Mónica Fernández, estamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Hay una teoría de los estudios legislativos que dice que una de las razones por las cuales a veces existe una calificación más baja hacia los diputados, diputadas, senadores y senadoras es por parte de la opinión pública en general, es porque, a diferencia de otros procesos, por ejemplo, los procesos judiciales o los procesos de formulación de políticas, es decir, los judiciales en el Poder Judicial, los procesos de formulación de políticas en los gobiernos o en los ejecutivos, los procesos legislativos son abiertos al público, es decir, se puede ver en cada una de sus etapas. Y a veces eso genera dificultades en la interpretación, porque ven que hay debate, hay lucha, hay distintas visiones, y entonces la opinión de la gente es, pero es que esos siempre se la pasan peleando, es que esos se la pasan, y entonces se privilegia a veces los medios de comunicación. Hablábamos hace un rato de estos estereotipos, y entonces se privilegia y se le da más tiempo a ir en los medios de comunicación al legislador o legisladora radical, o al que hace algún performance disruptivo. Y eso al final afecta a la propia institución parlamentaria. ¿Cómo armonizar eso, que es una demanda a veces de las sociedades abiertas a las que se ha referido Marina? ¿Cómo armonizar eso con la responsabilidad parlamentaria? ¿Cómo comunicar de forma más efectiva para construir una ciudadanía que exija derechos, pero que no se vaya con esta simulación de trabajo que a veces son estos debates estériles y performance que realmente a veces no construyen mucho? Mira,
Es muy difícil, es muy difícil porque la naturaleza de un parlamento precisamente es cuando diferentes fuerzas que representan diferentes posiciones, diferentes puntos de vista, diferentes ideologías, tienen que coincidir para poder armonizar cada uno de sus propias posiciones para poder hacer algo que sea en beneficio de toda la ciudadanía, de todas y de todos. O sea, es importante, no nada más para los que creen una cosa, los que creen otra, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa es la naturaleza del Parlamento. Claro. La discusión, el debate, encontrar coincidencias o a lo mejor encontrar diferencias, pero tratar de ir construyendo las herramientas que hagan posible una sana convivencia entre los individuos. O sea, finalmente eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos, si esa es la esencia, cómo podemos transmitir esto? Pues bueno, para empezar yo creo que sí valdría la pena una campaña importante de que la ciudadanía sepa que en los congresos, en los parlamentos, pues esa es la tarea principal, ¿no? Se tiene que discutir, se tiene que debatir, es su esencia. Y eso por un lado, pero que también podamos encontrar la manera de transmitir, de hacer un poco esta comunicación personal, diría yo, porque voy a hablar a título personal, hacer un poco de esta comunicación personal que pueda abrir un diálogo con todos y con todas, o sea, con las personas que tenemos comunicación en Twitter, con las personas que tenemos comunicación en Instagram o en Facebook, porque también te mandan mensajes por ahí, correos, en la página de YouTube, en los mensajes que estamos mandando, poder encontrar estos mecanismos para poder hacer un diálogo. Pero también ir difundiendo. Esto no se originó y cuando empezamos te dije que era como que un cambio de paradigmas que nos había gustado mucho porque ahora pues todos sabemos que hay que rendir cuentas y hay que tener, claro, o sea, todos tenemos que estar informados. Ya es incuestionable, ya es algo que es inherente con el cargo. Exactamente, que debe de haber conocimiento, que debe de haber información. Pero este conocimiento y esta información también tienen que saber que está bien que la ciudadanía sepa, pero también muchas veces estos debates que ven en la televisión o que ven en cualquier otra parte que se ponen tan álgidos, tan difíciles, son porque tampoco ninguna de las partes está dispuesta a ceder y se olvida muchas veces, y lo tengo que decir porque en tu intervención anterior lo mencionaste, la sociedad civil no puede legislar. Somos los legisladores, porque así es nuestro sistema. O sea, hay una ley que el Poder Legislativo, la ciudadanía nos elige a ciertas personas para que legislemos, pero no, o sea, nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad. No podemos pasarles esa facultad porque no se puede legalmente, porque es imposible, porque así son los sistemas parlamentarios en todo el mundo. Entonces, también es importante que se conozca, porque muchas veces estos grandes debates hay porque dicen, no, es que nosotros, los colectivos o la organización, o estos queremos que se legisle así o que se haga así, no estamos de acuerdo y queremos esto, queremos el otro, pero pues no. Hay que establecer los diálogos entre nosotros, encontrar las formas, cada vez más esforzarnos por encontrar las formas de tener este diálogo, este intercambio de ideas que nos permitan recoger los planteamientos y tener los elementos para poderlos llevar en todo caso a estos debates o a estas leyes. Y creo que ya se está terminando el tiempo, ya me estoy viendo las caras. Felicitarlos nuevamente, Canal del Congreso, Radio Congreso, felicitarte, Kervin, por este programa. Queremos que haya muchos más programas de estos. Me encantó estar contigo, Marina, me da muchísimo gusto, con nuestra amiga Blanca Lilia, que está también con nosotros, del INAI y de Transparencia de aquí de la Ciudad de México, y decirles que pues bueno, vamos a estar aquí
pendientes, esperamos que no sea el primer programa que nos invites y estamos Al aquí muy contrario. pendientes. Gracias y felicidades. Al contrario, senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, expresidenta de la mesa directiva de este Senado de la República. Ya nos vamos. Hay mucho por decir todavía. Esto quiere decir que seguramente tendremos otros programas y que invitaremos nuevamente a quienes hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias. En la producción, Liliana Hernández, Lulú Ruiz. En la operación, Ricardo Ríos. Muchísimas gracias. En la asistencia, Karen Garduño, Rodolfo Urbina. Gracias. Nos vamos. Apuntes parlamentarios. Nos vemos la próxima.